Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Acá el apóstol Pablo da un consejo a Timoteo entre su discurso acerca de las acciones que debe realizar un buen ministro de Cristo. Él le aconseja a Timoteo que mientras él está ausente, se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza a la palabra de Dios. Y es una palabra, un consejo que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir, porque nosotros también esperamos que venga alguien a nuestro encuentro. Acá en este caso, Timoteo esperaba nuevamente el encuentro con su maestro, con aquel que lo consideraba un hijo en la fe, y nosotros esperamos estar otra vez al encuentro de nuestro Señor. Esperamos la venida de Cristo cuando Él nos tome a su presencia, o cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra, poder llegar ante su presencia otra vez. Y esperamos permanecer a su lado, no solo un instante para juicio, sino esperamos permanecer delante de Él, poder ser hallados dignos delante de Él y entrar ante su presencia, que sea su sangre la que ya nos haya justificado al recibirlo como único y suficiente Salvador, y no verlo solo un instante, sino saber que Él nos reconoce también allá como sus hijos. Pero acá le aconseja: mientras no estoy, mientras no nos vemos, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y es un consejo que incluso Dios le dio a Josué antes de entrar a conquistar la tierra, mientras él se preparaba, considerando que ahora había sido nombrado como el nuevo líder de Israel tras la muerte de Moisés. En medio de esas dudas, en medio del afán que el pueblo tenía por querer encontrar el cuerpo de Moisés, porque ellos no querían aceptar que tenían que tomar a un nuevo líder. En medio de todo ese conflicto, Jehová le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto significa a Josué en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Acá él le da el mismo consejo, Dios le da el mismo consejo a Josué que Pablo le da a su discípulo, a Timoteo: ocúpate de meditar, de leer, de enseñar, de aprender la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que nos aconseja, la que nos guía, la que nos dirige. Es la palabra de Dios la que da un sentido a nuestra vida, y asimismo es su palabra la que alimenta nuestra fe. Nosotros hemos creído por esta palabra, creemos y confiamos en Él, creemos y confiamos que Él hizo los cielos y la tierra, creemos y confiamos que Él murió y resucitó al tercer día y ahora se encuentra a la diestra del Padre para darnos vida, para darnos esperanza, para justificarnos delante de Dios y poder presentar nuestras peticiones a Él. Y creemos porque alguien en algún momento nos habló acerca de la palabra de Dios. En algún momento prestamos nuestros oídos a su palabra, prestamos oídos a algún canto de alabanza, de adoración, prestamos oídos, y esa atención que prestamos permitió que nuestro espíritu fuera ministrado por esa presencia que aconseja, que cambia, que transforma. Y a medida que nosotros seguimos ocupándonos en aprender la palabra de Dios, nosotros seguimos creciendo, nosotros nos seguimos fortaleciendo. Porque si yo solamente escuché un día y nunca más vuelvo a saber de Dios, es como si no lo conociera. Es como cuando alguien viene y conoce a nuevas personas, a nuevos amigos. Yo no puedo considerar que son mis amigos si no conozco acerca de ellos más que su nombre. Y eso es lo que pasa en la fe. Para nosotros conocer a Dios, tenemos que meditar en su palabra, saber qué es lo que
ha hecho Él a través de las generaciones, qué es lo que ha prometido hacer, y a medida que nosotros buscamos de su palabra, nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Él crece y podemos buscar de Él más en oración y en adoración, y nos hacemos más fuertes delante de Él, porque la palabra de Dios es comparada a ese alimento para nuestro espíritu, un alimento espiritual. Si yo no como, no ingiero alimentos, no ingiero ningún tipo de bebida, al final lo que pasa con nuestro cuerpo es que se debilita y débiles no tenemos fuerzas, no podemos realizar ninguna acción, no podemos desarrollarnos de la mejor manera posible, no podemos, por ejemplo, rendir de la mejor manera en nuestros estudios, en nuestros trabajos, estaremos de mal humor, fracasaremos, nos vamos a frustrar. Pero si yo me alimento, si yo tengo una buena condición física a través de esa alimentación, yo puedo lograr cosas aún mayores. Así mismo es la palabra de Dios para con nuestro espíritu. Si nosotros nos alimentamos de su palabra, buscamos cada día más de Él, podemos alcanzar cosas mayores. Y es lo que el apóstol aconsejó a su discípulo: ocúpate de la lectura, y al momento en que tú aprendas, vas a poder aconsejar y vas a poder enseñar. Nadie enseña algo que no conoce. Nadie puede venir y darnos una clase acerca de un tema que nunca en su vida ha visto, que nunca ha conocido. Y nosotros hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, hablamos de la grandeza de su poder, hablamos de su presencia, de sus milagros, de la misericordia que Él tiene, porque cada día que pasa vivimos esa misericordia, reconocemos que cada día que estamos vivos, abrimos nuestros ojos, es por su causa, y que cada vez que los podemos cerrar es porque Él nos ha permitido culminar ese día. Lo sabemos porque prestamos nuestros oídos a su palabra, porque prestamos atención a esos consejos, y es esa palabra que también redarguye y nos aconseja también a nosotros mismos. No solo sirve para aconsejar a otros, sino también para aconsejarnos a nosotros mismos, para que nosotros podamos saber qué está bien y qué está mal. Viene entonces la palabra de Dios a ser el manual que nos ayuda a vivir tal como Dios lo quiere. Él dice que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Otra versión dice vida en toda su plenitud. ¿Y cómo podemos vivir plenamente? Pues lo podemos hacer buscando de Dios, buscando de su palabra, buscando de aquel que en primer lugar nos dio la vida. En Él está el sentido de nuestra existencia. Nosotros podemos buscar de Él cada día, y su palabra nos ayuda a discernir el bien y el mal. Tenemos ejemplos de personas buenas, ejemplos de personas que erraron e hicieron acciones que iban en contra de la voluntad de Dios, y tenemos esos ejemplos y tenemos las consecuencias que cada acción tuvo. ¿Para qué nos sirven esos ejemplos? Para nosotros corregir en nuestro diario vivir esas acciones. Nosotros no podemos cambiar la historia, no podemos evitar que, por ejemplo, Coré se rebele en contra del pueblo, pero sí podemos analizarnos a nosotros mismos y considerar si estamos cometiendo los mismos errores que otras personas lo hicieron. Para eso nos sirve la historia, y para eso también nos sirve la palabra de Dios, para aquellas acciones que en el pasado se hicieron no volverlas a repetir, para que si yo estoy errando, si yo me estoy apartando de la palabra de Dios, entonces debo regresar una vez más a esa palabra. Volvemos al libro de Josué y leemos en el capítulo 1, el versículo 7. Acá 3 veces le dijo Jehová a Josué que se esforzara. En el versículo 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, acá le aconseja, porque principalmente ellos solo tenían en ese tiempo las tablas de la ley y algunos de los escritos que iba registrando Moisés. Acá Jehová le dice: no te apartes de ella, no te apartes de mi palabra, ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ellos, cuando salieron hacia el desierto, cuando iban caminando, ellos se movían cuando se movía la presencia de Dios.
La presencia de Dios iba representada en una columna de nube en el día para protegerlos del sol y en una columna de fuego para guiarlos durante la noche. Y si esa columna se movía, Moisés sabía que el pueblo debía avanzar. Si la columna no se movía, él no se movía a ninguna parte, porque si él seguía adelante, él podía guiar al pueblo, pero ¿a dónde lo iba a llevar? Él no sabía. Él no sabía la dirección a menos que Jehová se la diera. Y si su presencia no iba con él, él no daba ni un solo paso. Eso es lo que Dios aconsejó a Josué: no te apartes de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. No vayas a donde mi presencia no va. No te apartes de esa presencia ni de esa palabra que nutre tu espíritu y te acerca más a mi presencia. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego ya repite lo que leímos en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros podemos entonces cada mañana, cada día que pase, aparte de darle gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de estar cerca de Él, de poder disfrutar de la convivencia con nuestra familia, con nuestros amigos, de la oportunidad de poder compartirle a otro la palabra de Dios, podemos nosotros también disfrutar de esa oportunidad de poder aprender un poco más de Él, de poder conocerlo aún más, de poder enamorarnos cada día más de Él, descubrir algo nuevo, algo que no conocíamos, porque nunca terminaremos de conocer a Dios, sino ya no sería tan excelso, tan sublime, no tendría esa característica de ser Dios si ya lo conociéramos por completo. Cada día podemos descubrir algo nuevo de su amor, de su misericordia, y lo descubrimos no solo a través de la lectura, sino a través de su presencia, a través de la búsqueda de su presencia. Esa es la exhortación de esta tarde, que entre tanto que Él viene, no tengamos su venida por tardar, no pensemos cuándo va a venir el Señor, ya ha tardado tantos años de que están anunciando Cristo viene y nunca viene. No consideremos ese modo de pensar, sino consideremos que si aún ha retardado su venida es por su gran misericordia, es porque aún podemos seguir buscando más de Él, es porque mientras Él viene podemos hacer algo, podemos prepararnos más para que cuando Él nos llame a su presencia permanezcamos siempre delante de Él y no vayamos solos, sino llevemos generaciones tras de nosotros, guiadas por la palabra de Dios, guiadas por esa palabra que da vida, por esa palabra que sustenta, por la palabra que es la única que nos acerca a Jesús, y Jesús es el único que nos acerca al Padre. Entonces busquemos cada día de su palabra, de su presencia, y acerquémonos a Él un versículo a la vez.